Era un multimillonario que lo tenía todo hasta que un escándalo se lo arrebató. Arruinado solo y listo para acabar con todo en las vías del tren. Pensó que nadie se daría cuenta. Pero entonces una niña cubierta de tierra y sosteniendo flores silvestres lo miró a los ojos y dijo algo que cambió su vida para siempre. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Marcus Williams estaba de rodillas entre los fríos raíles de acero de una vía del tren, con el traje sucio y rasgado tras días de vagar sin rumbo. Le temblaban las manos apoyadas sobre las rodillas. Estaba cansado, hambriento y perdido. Apenas unos días antes había sido uno de los hombres más ricos del país, un poderoso multimillonario con un nombre que abría puertas. Ahora estaba completamente solo, tras un enorme escándalo de fraude financiero, que involucraba a su director financiero. Todo se había derrumbado a su alrededor como un castillo de naipes. El gobierno había congelado todos sus bienes. Los noticieros mostraban su rostro sin parar llamándolo estafador mentiroso, un fracaso. Antiguos amigos cortaron todo contacto sin decir palabra. No había hablado con nadie en días. Mientras estaba sentado esperando el tren, comenzó a sentir vibrar las vías bajo él. El retumbar se hizo más fuerte, más cercano. Casi era el momento. Se sentía entumecido. No había futuro que imaginar ni fuerzas para seguir luchando. Lo único en lo que podía pensar ahora era en el silencio y el final. Entonces, a través del ruido creciente del tren que se acercaba, algo inesperado irrumpió. La voz de un niño. Era aguda y clara, cortando el caos en su mente. «No lo haga, señor», gritó la voz. Marcus giró apenas la cabeza lo justo para ver de dónde venía la voz. A un lado de las vías, de pie junto al borde de un pequeño parche de hierba y flores silvestres, había una niña. Su vestido estaba desordenado. Tenía las piernas cubiertas de tierra y sostenía en una mano un pequeño cubo de plástico lleno de flores silvestres que claramente había estado recogiendo. Sus ojos muy abiertos miraban directamente a Marcus, cargados de algo que él no veía desde hacía mucho tiempo. Preocupación genuina. Por un segundo él se quedó mirando, paralizado por la confusión. ¿Por qué había una niña allí? ¿Cómo había logrado acercarse a las vías? El tren estaba cada vez más cerca, más ruidoso, y aún así, él no podía apartar la mirada de ella. Ella dio un paso adelante, aún sosteniendo su cubo sin dejar de observarlo. Marcus no se movió mientras la niña se acercaba. Era como si todo a su alrededor se hubiera ralentizado. El ruido del tren ya era ensordecedor. Los rieles temblaban con fuerza bajo sus rodillas, pero sus ojos permanecían fijos en la niña. Ella se detuvo a pocos pies de él. Respiraba rápido como si hubiera estado corriendo. Sin dudarlo, dijo algo que lo golpeó más fuerte que cualquier titular o veredicto de tribunal. Mi mamá solía decir que incluso cuando nos sentimos invisibles allá afuera, siempre hay alguien que todavía necesita nuestra luz. Su voz era suave, pero sus palabras eran claras y directas. A Marcus le dieron justo en el centro del pecho. No entendía por qué, pero esas palabras se le quedaron clavadas como un anzuelo que lo tiraba de vuelta desde el borde. La miró de nuevo. Esta vez de verdad. Ella no estaba asustada. No lo estaba juzgando. Simplemente estaba allí, real y viva, diciendo algo que nadie se había molestado en decirle desde su caída. Bajó la vista hacia los rieles. El tren estaba a segundos, pero la voz de la niña seguía repitiéndose en su mente. Alguien todavía necesita tu luz. Eso no tenía sentido para él. ¿Qué luz lo había perdido? Todo dinero, poder, estatus, amigos. Todo se había ido. Ya no había luz en él. Pero la forma en que ella lo dijo, como si de verdad lo creyera, le hizo dudar de esa certeza por primera vez en días. Era posible que alguien en algún lugar aún pudiera preocuparse por él, o necesitar algo de él. No su dinero, no su influencia, sino otra cosa. No estaba seguro. No tenía respuestas. Pero la parte más pequeña de él, enterrada bajo capas de vergüenza y desesperación, de pronto se sintió insegura de seguir adelante con lo que pensaba hacer. Esa vacilación creció rápidamente. Sus músculos se tensaron y las manos se apretaron contra la grava debajo de él. La bocina del tren
bramó con fuerza. No tenía mucho tiempo para pensar. Con un movimiento rápido, Marcus se impulsó hacia atrás fuera de las vías y rodó hacia un lado. El corazón le latía con fuerza mientras el tren tronaba a su lado, a solo pulgadas de distancia. El sonido era abrumador y la fuerza del viento que levantaba al pasar lo envolvió, pero estaba vivo. Se incorporó respirando con dificultad mirando el tren mientras pasaba a toda velocidad. Y luego de nuevo a la niña. Ella estaba allí quieta, aún con el cubo en la mano, todavía mirándolo con los mismos ojos muy abiertos. Marcus no sabía qué decir. Miró sus manos, su traje destrozado, la tierra en su piel. Estaba hecho un desastre. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo sintió dentro de sí algo que no era solo vacío. Tal vez era conmoción, tal vez era otra cosa. Miró de nuevo a la niña y logró hacer un leve gesto con la cabeza. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Ella le devolvió una pequeña sonrisa, como si entendiera lo que acababa de suceder, como si se sintiera orgullosa de él. Marcus se levantó lentamente. Le temblaban las piernas y el cuerpo le dolía por la caída. Pero estaba de pie. Miró otra vez a la niña y luego las vías donde hacía solo unos momentos había estado arrodillado. El tren había pasado. El momento había terminado, pero él seguía allí vivo, respirando. Ese simple hecho le resultaba extraño. No esperaba seguir aquí. Había venido a ese lugar para acabar con todo. Pero de algún modo ese único instante, la voz de una niña, unas pocas palabras simples habían cambiado el rumbo de su vida. No resolvía nada. Sus problemas seguían siendo reales. El escándalo, la pérdida, las relaciones rotas. Nada de eso había desaparecido, pero algo dentro de él había cambiado. Tal vez era algo pequeño, pero era suficiente. Suficiente para hacerlo dar un paso lejos de las vías. Suficiente para hacerlo preguntarse qué podría venir después, aunque no tuviera idea de qué sería. Buscó a la niña con la mirada, pero ella ya había empezado a caminar de regreso hacia el campo de flores. El cubo rebotaba ligeramente en su mano mientras avanzaba. Marcus la observó unos segundos antes de girar en la dirección opuesta. No sabía a dónde ir, pero ya no podía quedarse allí. Comenzó a caminar despacio, cada paso se sentía más pesado que el anterior, pero también más real. Sus pensamientos estaban dispersos. Las palabras de la niña seguían con él. Alguien todavía necesita tu luz. No sabía si eso era verdad. Ni siquiera sabía qué tipo de luz le quedaba, pero quería averiguarlo. Esa sola frase había hecho más que cualquier terapia, artículo de prensa o súplica en un tribunal. Había alcanzado algo profundo dentro de él, mientras se alejaba de las vías del sonido del tren que se desvanecía en la distancia. Marcus Williams, quien alguna vez fue un multimillonario y ahora solo un hombre sin nada, comenzó algo nuevo. No lo llamó esperanza. No lo llamó una segunda oportunidad, pero era algo, y era suficiente para seguir caminando. Marcus todavía intentaba procesar lo que acababa de suceder cuando la niña se presentó. Se llamaba Lily. Hablaba con claridad y sin miedo, como si hablar con extraños fuera algo normal para ella. Le contó a Marcus que había estado recogiendo flores silvestres para vender pequeños ramos en el mercado local más tarde esa tarde. No se quejaba de ello. Lo decía como si fuera simplemente lo que hacía todos los días. Explicó que vivía con una mujer llamada la señora Thompson, que cuidaba de niños que no tenían familia. Lily lo decía con calma, pero había un peso en sus palabras que sonaba más viejo que ella. Marcus notó lo delgada que era, cómo sus zapatos estaban gastados, y cómo su cubo ni siquiera estaba medio lleno. Mientras la escuchaba, sintió de nuevo esa extraña atracción, la sensación de que esa niña no era solo una niña cualquiera que se había cruzado en su camino. Era demasiado tranquila, demasiado consciente, demasiado directa. Y por alguna razón parecía entender más de él de lo que debería. Cuando Marcus le preguntó dónde estaban sus padres, Lily bajó la mirada hacia sus manos por un momento. Dijo que su madre había fallecido no hacía mucho y que aún la extrañaba todos los días. No lloró. Su voz no tembló. Hablaba como alguien que ya había aceptado el dolor porque no tenía otra opción. Marcus sintió un nudo en el pecho. No sabía cómo responder.
Quiso decir algo reconfortante, pero ya no sabía cómo consolar a nadie, ni siquiera a sí mismo. Así que, en cambio, metió la mano en el bolsillo y sacó el último dinero que le quedaba. Unos cuantos billetes que había guardado por si necesitaba comida o un lugar donde dormir. Se los entregó y le dijo que era un agradecimiento por haberlo ayudado, aunque ella no supiera cuán grande había sido su ayuda. Lily miró el dinero, luego negó con la cabeza y empujó parte de él de regreso hacia él. Le dijo que probablemente él lo necesitaba más que ella. Nadie le había rechazado dinero antes. Ese gesto por sí solo lo decía todo. Siguieron conversando y con cada frase Marcus se convencía más de que había algo importante en esa niña. No en un sentido místico, sino en uno real e innegable. Su honestidad, su fuerza y hasta su tristeza le resultaban de algún modo familiares. No entendía por qué, pero no quería dejarla sola. Cuando ella dijo que todavía tenía que caminar a casa, Marcus se ofreció de inmediato a acompañarla, para asegurarse de que llegara bien. Ella dudó al principio no porque tuviera miedo, sino porque no quería molestarlo. Cuando él insistió, finalmente asintió. El camino no era largo, pero fue suficiente para que Marcus notara el mundo en el que ella vivía. Casas pequeñas en mal estado, caminos de tierra ropa, colgada afuera gente haciendo lo posible con muy poco. Era una vida completamente opuesta a los trajes caros, los aviones privados y las conferencias de lujo a las que él estaba acostumbrado, pero se sentía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. Cuando llegaron a la casa, Marcus se detuvo junto a la cerca y la observó con atención. El lugar era viejo pero limpio. El patio tenía parches de césped, algunos juguetes y un banco de madera que claramente había sido reparado muchas veces. No era una casa elegante, pero estaba cuidada. Lily le contó que la señora Thompson hacía todo lo posible por los niños, cocinaba, limpiaba, buscaba formas de ganar dinero y se aseguraba de que todos tuvieran ropa y útiles escolares, cuando era posible. Marcus nunca había pensado mucho en este tipo de vida. Había donado a organizaciones benéficas antes, pero de una manera distante, sin conexión. Ahora estaba mirando directamente el tipo de mundo al que esas donaciones estaban destinadas a ayudar. Y no podía escapar de la verdad. Estas personas sobrevivían con casi nada, y aún así lograban vivir con dignidad, mientras que él, que lo había tenido todo, había perdido todo, y casi eligió la muerte por ello. La comparación lo golpeó con fuerza. Lo hizo sentirse pequeño, pero también despierto. Mientras Lily hablaba más sobre la casa y los otros niños que vivían allí, mencionó nuevamente a su madre. Se llamaba Isabel. Al principio Marcus no reaccionó, pero luego ella dijo algo más que antes de enfermarse. Isabel había trabajado para un hombre muy rico en la ciudad hacía muchos años. Lo dijo con naturalidad, sin saber que el hombre del que hablaba estaba parado justo frente a ella. El nombre Isabel removió algo en la memoria de Marcus, algo enterrado bajo años de reuniones, contratos y viajes. Trató de recordar a cada asistente, secretaria, limpiadora y empleada que alguna vez trabajó en sus empresas. Y lentamente, el nombre encajó. Isabel. Vio una imagen difusa en su mente: cabello oscuro, voz suave, sonrisa amable. Ella había trabajado en una de sus oficinas cuando él aún construía su imperio. Siempre le daba las gracias cada vez que él pasaba frente a su escritorio. Ahora lo recordaba un pequeño detalle que no había significado nada para él en su momento, pero ahora lo significaba todo. Marcus se quedó allí sintiendo cómo algo volvía a moverse dentro de él. No se trataba solo de que esa niña le hubiera salvado la vida. No era solo que fuera valiente, inteligente y mucho más fuerte de lo que debería haber necesitado ser. Era el hecho de que su madre había trabajado para él, que había formado parte de su mundo, y él nunca lo había notado. No conocía su historia. No sabía que tenía una hija. No sabía cómo había terminado su vida. Y ahora estaba allí frente al hijo que ella la había dejado atrás, arruinado, quebrado, y por primera vez en años realmente consciente de cuánto había ignorado. El recuerdo de Isabel se volvió más claro, y con él llegó una ola de culpa y responsabilidad. Miró a Lily, que ahora colocaba sus flores en un frasco junto a la puerta, y algo dentro de él se acomodó. Esto no era una coincidencia.
Era el comienzo de algo que aún no entendía, pero sabía una cosa con certeza: no podía alejarse de ello. Marcus se encontraba dentro de la pequeña casa, aún tratando de asimilarlo todo. Las paredes estaban decoradas con cosas simples. Dibujos hechos claramente por niños, algunas manualidades de papel colorido y unas cuantas fotografías viejas en marcos desgastados. Una de las fotos llamó su atención. Era una imagen de una mujer sonriendo con calidez, sosteniendo a un bebé en sus brazos. Se quedó mirándola, sintiendo que algo extraño se movía dentro de él. Se acercó y fue entonces cuando lo reconoció. La mujer en la foto era Isabel. Ahora la recordaba de años atrás. Había trabajado para su compañía. No tenía un puesto alto, solo formaba parte del personal de limpieza, o quizás del personal administrativo. No podía recordarlo con exactitud, pero lo que sí recordaba claramente ahora era que había pasado tiempo con ella. Habían compartido algo breve, no amor ni siquiera una relación, pero sí un momento. Algunas tardes tranquilas, conversaciones que iban un poco más allá de lo normal, y una noche que él había enterrado en su memoria. Ahora todo regresaba de golpe. El niño en esa foto era Lily. Aún tratando de controlar sus pensamientos, Marcus se volvió hacia la señora Thompson. Ella estaba doblando ropa en la habitación contigua, rodeada por el silencioso ajetreo de una casa llena de niños. Dudó antes de hablar, luego preguntó si Lily sabía algo sobre su padre. La señora Thompson lo miró durante un largo segundo antes de responder. Su voz era calmada pero cautelosa. Su madre nunca dijo su nombre, explicó. Solo le dijo a Lily que era alguien importante y que tenía sus ojos. Marcus tragó con dificultad. Su mente iba a toda velocidad. Ese detalle sobre los ojos lo golpeó especialmente fuerte. Sabía cómo eran los suyos. De hecho, la gente siempre le decía que sus ojos eran su rasgo más llamativo, brillantes, intensos, y de un tono azul grisáceo muy particular. Giró lentamente la cabeza y miró a Lily, que estaba sentada en una pequeña mesa cercana, dibujando algo con unos crayones viejos. Ella levantó la vista y le sonrió. Él la observó más tiempo del que pretendía. Había algo en su rostro que él no había notado antes. Cuanto más la miraba, más seguro se sentía. No eran solo sus ojos. Era la forma de su boca, el ángulo de su mentón, incluso la manera en que sostenía el lápiz, apoyando la mano exactamente igual que él lo hacía cuando dibujaba de niño. No eran cosas que alguien pudiera fingir o imaginar. Eran detalles reales, específicos que destacaban. Miró de nuevo la foto, luego a Lily. Podía ser realmente cierto. La idea lo aterraba. Había llegado al borde de su vida, listo para terminarla, convencido de que no tenía propósito, de que no había nadie que se preocupara por él, ni por quien él pudiera preocuparse. Y ahora estaba allí en una casa modesta, a las afueras del pueblo, mirando posiblemente a su propia hija. No parecía real, pero no podía negar lo que veía y sentía. Algo dentro de él estaba cambiando. El pensamiento le daba miedo, pero también le despertaba algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, una razón. Mientras Lily seguía dibujando, levantó la vista otra vez y le hizo un gesto con la mano antes de volver a colorear. Actuaba como si él fuera alguien especial, como si ya confiara en él, aunque apenas se hubieran conocido. Marcus no lo entendía. No había hecho nada para ganarse su respeto ni su bondad. Y sin embargo, ella se las daba sin reservas. Tal vez así eran los niños. O tal vez ella percibía algo que él aún no comprendía del todo. Fuera lo que fuera, la manera en que lo miraba lo hacía querer ser mejor. No por el mundo ni por su reputación, sino por ella. Él no había planeado nada de esto. No había querido nada más que poner fin a su dolor. Pero ahora había otro tipo de dolor creciendo dentro de él, la posibilidad de tener una hija que no lo conocía, una hija que había vivido la pérdida y las dificultades sin saber quién era su padre. Y lo peor era saber que tal vez había perdido todos esos años. Si aquello era cierto, ya había perdido demasiado tiempo. Marcus salió al pequeño patio intentando respirar. Sus pensamientos eran demasiado pesados para mantenerlos dentro. Recordó a Isabel nuevamente, esta vez con más claridad. Era callada pero amable. Se reía de sus chistes, incluso de los malos.
y siempre parecía cansada, probablemente por trabajar en dos empleos. Recordó que le había dicho que no tenía familia cerca. No recordaba que ella alguna vez le pidiera ayuda. Tal vez había sabido qué tipo de hombre era él, entonces egoísta, demasiado ocupado, demasiado distraído para preocuparse. Ahora que lo había perdido todo, finalmente comprendía el precio de todas las decisiones que había tomado. Había ignorado su mensaje. Había hecho caso omiso de su situación. Y ahora tal vez tenía una hija que nunca llegó a conocer a su padre, porque él no había estado atento. El peso de eso lo golpeó con fuerza. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero tal vez aún había algo que podía hacer. Necesitaba conocer la verdad. Necesitaba saberlo con certeza, porque si Lily era su hija, eso lo cambiaba todo. Regresó a la casa y se sentó cerca de Lily. Ella le mostró su dibujo, un campo de flores con un gran sol en la esquina. Señaló una de las figuras de palitos y dijo que era él. Marcus sonrió aunque su corazón se sentía pesado. Le preguntó qué quería hacer cuando creciera. Ella respondió sin dudar: quería ayudar a la gente. Tal vez ser maestra o enfermera, o alguien que hiciera sentir mejor a los demás. Su respuesta le hizo arder los ojos. Ella no sabía cuánto ya estaba ayudando a alguien simplemente siendo quien era. Mientras seguían hablando, Marcus tomó una decisión silenciosa. Averiguaría si realmente era su padre. Revisaría los registros, haría las preguntas correctas, incluso se sometería a una prueba si era necesario. Pero más allá de eso, no desaparecería de su vida. No ahora. Ella le había salvado la vida una vez, sin siquiera saberlo. Si era su hija, haría todo lo posible por ser el tipo de padre que ella merecía, aunque fuera tarde, aunque fuera difícil. Marcus no podía dejar de pensar. Después de todo lo que acababa de descubrir, necesitaba respuestas. Quería saber más sobre Isabel, quién era, qué había vivido, y por qué había mantenido a Lily en secreto. A la mañana siguiente comenzó a buscar registros públicos usando su teléfono y una vieja computadora portátil que la señora Thompson le prestó. Pasó horas revisando archivos, bases de datos y registros de empleados de años atrás. Pero, finalmente, encontró algo importante. Isabel había trabajado como asistente no en cualquier lugar de la empresa, sino directamente bajo las órdenes de David Clark, el antiguo director financiero de Marcus, el mismo hombre que ahora estaba en el centro del escándalo, que había destruido su vida. Ese descubrimiento hizo que Marcus se sintiera enfermo. No podía creer que la conexión hubiera estado allí todo el tiempo. Isabel había estado cerca de Clark. Debía de saber algo, tal vez demasiado. Y si lo había mantenido en secreto, debía haber tenido una razón. Marcus se sintió más decidido que nunca a descubrir qué había pasado realmente antes de que ella desapareciera de su empresa y de su vida. Mientras revisaba unas cajas viejas en la esquina del cuarto que Lily compartía con otros niños, Marcus encontró un pequeño cuaderno de cuero. Estaba desgastado y en la portada interior se leía débilmente el nombre Isabel. Le preguntó a Lily de dónde había salido y ella respondió que era el diario de su mamá. Lo guardaba con cuidado porque era una de las pocas cosas que le quedaban de ella. Con delicadeza Marcus lo abrió y comenzó a leer las páginas escritas a mano. Al principio estaban llenas de entradas normales, recuerdos, sentimientos y pensamientos sobre cosas cotidianas. Pero a medida que pasaba las páginas, encontró anotaciones que lo cambiaron todo. Isabel había escrito sobre su trabajo y sobre David Clark. Mencionaba transacciones financieras extrañas, movimientos de dinero que no tenían sentido. Al principio pensó que estaba imaginando cosas, pero cuanto más investigaba, más convencida estaba de que Clark estaba robando a la empresa. Había fechas, montos e incluso nombres de proveedores falsos. Isabel había descubierto el fraude años antes que nadie, pero no lo denunció. Tenía demasiado miedo. Una de las últimas entradas explicaba por qué eligió el silencio. Isabel se había descubierto que estaba embarazada. Escribió que no sabía en quién podía confiar. Mencionó a Marcus, aunque no por su nombre, pero quedaba claro que hablaba de él. Describía sentirse sola e insegura.
Dijo que no podía contárselo a nadie porque si Clark descubría que ella estaba indagando en sus secretos, y además que esperaba un bebé, podría absurdo algo terrible. Ese miedo la llevó a renunciar y marcharse en silencio. No pidió ayuda, no intentó denunciar nada. Simplemente desapareció. Mientras Marcus leía esas palabras, sintió un dolor profundo en el pecho. Había estado tan atrapado en su propio mundo, en su éxito y en sus rutinas, que ni siquiera notó su desaparición. Y ahora, años después, comprendía el precio de su silencio. No solo para ella, sino también para Lily, para él y para la verdad. Cerró el diario y permaneció inmóvil durante mucho tiempo sosteniéndolo en sus manos como si fuera algo frágil. La verdad ahora era clara para él. Lily era su hija. Ya no había dudas. Las piezas encajaban el tiempo, los recuerdos, las entradas del diario, la forma en que Lily lo miraba. Todo coincidía. Tenía una hija. Ese pensamiento por sí solo era abrumador, pero fue seguido por algo aún más fuerte, la necesidad de protegerla. No sostenía solo un cuaderno lleno de secretos. Tenía en sus manos la clave de todo. Isabelle, sin saberlo, había dejado la primera prueba del fraude de Clark escrita con su propia letra. Si Marcus lograba organizarla y vincularla con lo que recientemente había salido a la luz, podría ser el avance que necesitaba para limpiar su nombre. Pero por primera vez, su prioridad no era su reputación. Era Lily. Todo lo demás pasaba a segundo plano ahora. Ella había vivido toda su vida sin un padre. Y él no pensaba desaparecer otra vez. Sin importar las consecuencias, la protegería de cualquier peligro que aún rondara por la traición de Clark. Empezó a ordenar el diario tomando fotos de las páginas importantes, organizando notas y marcando fechas clave. No sabía si esos registros serían suficientes en un tribunal o ante las autoridades, pero era un comienzo. Podía cotejar las transacciones que Isabelle había anotado con los archivos de la empresa, si todavía lograba acceder a ellos. Más importante aún, el diario era una prueba directa de que Isabelle había descubierto el fraude mucho antes de que se hiciera público, y su miedo tan claramente plasmado demostraba que no había sido cómplice. En cambio, había abandonado su empleo y renunciado a todo para mantener a salvo a su hija. Solo eso ya cambiaba por completo la forma en que Marcus la veía. Antes la había recordado como una persona de un breve episodio de su vida, pero ahora la veía como alguien increíblemente valiente, alguien que sacrificó su seguridad y comodidad porque no sabía en quién podía confiar. Ojalá hubiera confiado en él, pero también sabía que tenía todas las razones para no hacerlo. Nunca le había dado motivos para creer que estaría allí. Ahora quería estarlo para Lily. Esa parte ya no era una duda en su mente. El hombre que había sido aquel que lo perdió todo y estuvo a punto de rendirse, había desaparecido. En su lugar había un hombre con un propósito, un padre. No tenía todas las respuestas, ni sabía lo que ocurriría después. Pero había algo que sabía con absoluta certeza: no se alejaría de Lily. Ella aún no conocía toda la verdad. No sabía quién era él realmente, pero se lo contaría cuando llegara el momento adecuado. Por ahora ella necesitaba seguridad, y él necesitaba seguir investigando el fraude de Clark y conectarlo todo. Tal vez podría reconstruir su nombre. No por la fama ni por el poder, sino para crear una mejor vida para su hija. Mientras miraba por la ventana y veía a Lily jugar en el patio, Marcus sintió que algo volvía a moverse dentro de él. No era esperanza todavía, pero estaba cerca, y esta vez no pensaba desperdiciarla. Lily corrió hacia Marcus con una emoción que él no le había visto antes. En sus manos llevaba una pequeña caja de madera del tipo que parece antigua pero bien cuidada. Dijo que su madre siempre le había dicho que algún día debía abrirla, pero solo cuando se sintiera lista, o cuando encontrara a alguien en quien pudiera confiar. Hasta ese momento nunca la había abierto ni una sola vez. Puso la caja sobre la mesa y miró a Marcus con una expresión seria, como si aquel instante importara más de lo que ella misma comprendía. Marcus sintió una mezcla extraña de curiosidad y nerviosismo. No tenía idea de lo que habría dentro, pero la forma en que Lily hablaba de ella le hizo creer que estaba conectada con todo lo que había estado buscando.
Ella levantó lentamente la tapa y dentro encontraron una carta doblada y una pequeña memoria USB envuelta en un paño como si alguien hubiera intentado protegerla. Lily dijo que no sabía lo que significaba, pero sentía que había llegado el momento de averiguarlo. Marcus desplegó la carta con cuidado, temeroso de que el papel pudiera romperse. La letra de Isabel llenaba la página clara y firme. Comenzaba con un mensaje para Lily diciéndole que si estaba leyendo aquella carta, significaba que ya era mayor y lo bastante fuerte para conocer la verdad. Luego, el tono de la carta cambió y se convirtió en una confesión no de culpa, sino de algo que Isabel había cargado en silencio. Escribía que David Clark había estado robando dinero durante años, moviéndolo a través de cuentas falsas mientras usaba el nombre de Marcus en las transferencias. Decía que había descubierto esas operaciones por accidente y que había guardado copias de los archivos en la memoria USB. Explicaba que tenía demasiado miedo de hablar porque Clark era poderoso dentro de la empresa y no sabía quién lo ayudaba. También escribió que cuando se enteró de que estaba embarazada, todo se volvió aún más difícil. Proteger a su hijo se volvió más importante que revelar la verdad. Mientras Marcus leía, le temblaban las manos. La carta continuaba explicando que Isabel había esperado que algún día Marcus conociera la verdad, aunque no sabía si él llegaría a entender lo que realmente había ocurrido. Se disculpaba por haberse marchado sin decir nada y por haber mantenido en secreto la identidad del padre de Lily, pero escribió que quería que su hija creciera a salvo lejos del peligro que temía. Terminaba la carta diciendo que confiaba en que algún día Lily entregaría la memoria USB a alguien bueno, alguien que sabría qué hacer con ella. Marcus no podía dejar de mirar la página. Cada frase era un peso que se levantaba y al mismo tiempo se añadía sobre él. La culpa de no haber sabido los años que pasó ciego ante las acciones de Clark y el hecho de que Isabel había intentado protegerlo mientras también protegía a su hija, lo golpearon más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera vivido. No sabía si sentirse agradecido o avergonzado. Luego tomó la memoria USB. Era pequeña, simple, y se veía exactamente como las que usaban en la empresa años atrás. Pero para Marcus, era como una llave de todo lo que había perdido. Si los archivos aún estaban dentro, podrían demostrar que él nunca había estado involucrado en el fraude. Solo pensar en ello le hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza mezclada con miedo. Sabía que Clark no caería en silencio si esa información salía a la luz. Si la memoria funcionaba, lo expondría, quizá incluso arrastraría a otros que lo habían ayudado. Pero ya no se trataba de venganza. Se trataba de la verdad. Isabel no había huido porque fuera culpable. Huyó porque intentaba proteger lo único que le importaba a Lily. Y ahora Marcus comprendía que esa responsabilidad también era suya. No sostenía solo una prueba, sostenía todo lo que Isabel había querido preservar. Por primera vez en años, Marcus lloró sin contenerse. No lloró por lo que había perdido, sino por lo que casi había dejado pasar. Isabel había creído que él era un hombre mejor de lo que alguna vez demostró ser. Había esperado que de alguna forma encontrara el camino de regreso al lado correcto de su propia vida. Pensó en Lily, en cómo ella le había salvado la vida en las vías del tren sin saber quién era, en cómo había confiado en él sin necesitar razones, en cómo llevaba dentro la fortaleza de su madre aunque no lo supiera. Marcus se secó el rostro y miró otra vez la memoria USB. No era solo evidencia, era una segunda oportunidad, no solo para limpiar su nombre, sino para reconstruir algo real, algo que debería haber elegido hace mucho tiempo. Sintió que una responsabilidad se instalaba en él, no como una carga, sino como un propósito. Marcus cerró la caja de madera y la sostuvo con cuidado. Todo lo que había dentro: la letra de Isabel, la memoria USB, la verdad estaba ahora en sus manos, y sabía que no era algo que pudiera ignorar o aplazar. Le habían dado dos cosas que jamás pensó volver a tener: un camino por delante y alguien a quien proteger. Miró a Lily, que lo observaba en silencio, esperando saber si había hecho lo correcto. Él asintió y ella sonrió aliviada. Aún no tenía todas las respuestas,
y el camino que le esperaba no sería fácil, pero había algo de lo que estaba seguro. Pasara lo que pasara, no huiría, no se escondería ni se rendiría. No ante la verdad, no ante la memoria de Isabel, y sobre todo no ante Lily. Por primera vez desde que su mundo se derrumbó, Marcus sabía lo que tenía que hacer. Ahora tenía la oportunidad de hacer lo correcto por su hija. Marcus sabía que no podía ir directamente a la policía, no con David Clark todavía libre. Clark tenía poder, contactos y dinero. Tal vez incluso gente dentro del sistema que aún le era leal. Si Marcus entregaba la memoria USB demasiado pronto, había muchas posibilidades de que desapareciera o fuera enterrada. Y la verdad con ella. Ya había aprendido lo peligroso que Clark podía ser. Así que en lugar de correr ese riesgo, Marcus tomó una decisión cuidadosa. Se puso en contacto con Camila Ross, una periodista de investigación en quien había confiado años atrás. Cuando él aún dirigía su empresa, ella escribía artículos honestos bien documentados y nunca aceptaba sobornos ni jugaba a la política. Encontró su número, la llamó y le pidió reunirse en privado. Al principio Camila fue cautelosa. Había escuchado todo lo que los medios decían sobre él. Pero después de que Marcus le explicó algunos detalles y mencionó la memoria, su tono cambió. Aceptó verlo esa misma noche. Marcus no se lo contó a nadie más. Sabía que cuanto menos gente lo supiera, más seguros estarían él y Lily. En un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad, Marcus se reunió con Camila y le entregó la memoria USB. Ella llevó su computadora portátil y de inmediato empezó a revisar los archivos. Sus ojos se agrandaron al abrir las carpetas, hojas de cálculo, correos electrónicos, registros financieros, todo apuntando al fraude de Clark. Camila levantó la vista y dijo, «Esto es enorme». Pero justo cuando empezaban a discutir cómo proceder, Marcus sintió algo extraño. Algo no estaba bien. Cuando regresó a la casa, la señora Thompson lo esperaba preocupada. Le dijo que un hombre había sido visto cerca haciendo preguntas sobre Lily. A Marcus se le heló la sangre. Preguntó cómo era el hombre y la descripción coincidía con el chofer de Clark, alguien que él había visto muchas veces cuando aún trabajaba en la empresa. Eso significaba que Clark ya sabía dónde estaba Lily. Peor aún, probablemente sabía que Marcus estaba con ella. Todos los peores escenarios cruzaron su mente. Clark no solo estaba intentando encubrir sus huellas, podría intentar dañar a Lily para silenciarlo todo. Marcus y Camila se reunieron de nuevo a la mañana siguiente para elaborar un plan. Acordaron que lo más seguro era hacer pública la historia lo antes posible. Camila dijo que podía tener el primer reportaje en línea en menos de 48 horas. Ya había comenzado a redactar un borrador con los archivos de la memoria, pero tenían que moverse rápido. Marcus no podía sacudirse la sensación de que Clark ya estaba preparando algo. Decidió mantener a Lily cerca y no perderla de vista, al menos hasta que la verdad saliera a la luz. Pero ya era demasiado tarde. Cuando Marcus regresó a la casa esa misma tarde, Lily había desaparecido. La señora Thompson estaba llorando desconsolada. Dijo que un hombre con traje había llegado diciendo ser pariente de Isabel. Afirmó que tenía documentos legales y que había venido a llevarse a Lily. Ella no supo qué hacer. Todo parecía oficial. Cuando se dio cuenta de que era Clark, ya era demasiado tarde. Marcus sintió que un pánico profundo se apoderaba de su pecho. El miedo no era solo emocional, era físico. Por un momento no pudo respirar. Gritó, preguntó a dónde habían ido, pero no había respuestas. Llamó a Camila y le explicó lo que había pasado. Ella le dijo que no entrara en pánico, pero él ya estaba al borde del colapso. Intentó llamar a todos los contactos, que aún tenía personas que pudieran saber dónde se escondía Clark. Nada. Los minutos se sentían como horas. Su mente corría sin descanso. ¿Y si Clark la lastima? ¿Y si la usa como rehén? Marcus golpeó la mesa con los puños y gritó, «No voy a perder a mi hija. No ahora». Había perdido todo una vez: su carrera, su dinero, su reputación. Estuvo a punto de quitarse la vida. Y justo cuando había encontrado algo por lo que vivir, Clark volvía para arrebatárselo también.
Pero Marcus ya no era el mismo hombre. Ya no estaba roto. Tenía algo por lo que luchar, y no se detendría. Camila le prometió que usaría todos los medios a su alcance para difundir la verdad lo más rápido posible. Ambos sabían que sacar la historia a la luz era su mejor protección. Clark podía actuar en las sombras, pero una vez expuesto sería vulnerable. Camila trabajó toda la noche mientras Marcus seguía cada pista posible. Llamó a antiguos empleados que habían trabajado cerca de Clark. Algunos lo ignoraron, otros tenían miedo, pero una persona le dio una pista. Clark tenía una cabaña fuera de la ciudad. No estaba registrada a nombre de Clark, pero los empleados habían escuchado rumores de que la cabaña se usaba para reuniones privadas. Marcus no esperó. Agarró las llaves del coche, le dio la dirección a Camila y le pidió que avisara a la policía solo si no tenía noticias suyas en 2 horas. No iba a quedarse sentado esperando. Ya había perdido demasiado tiempo. Conduciendo a toda velocidad, repetía en su mente las palabras de Isabel. Ella había confiado en él, aunque nunca lo dijera abiertamente. Había guardado las pruebas, las había dejado para Lily con la esperanza de que algún día llegaran a alguien que se preocupara. Y él se preocupaba más que por nada en el mundo. Iba a recuperar a su hija sin importar lo que costara. No había otra opción. Esta vez no fallaría. Mientras tanto, Camila trabajaba sin descanso durante toda la noche, escribiendo la historia que lo cambiaría todo. Usó cada pieza de evidencia de la memoria USB, explicando cuidadosamente cómo David Clark había usado el nombre de Marcus para robar millones mediante transacciones falsas. Se aseguró de incluir las entradas del diario de Isabel, citando los fragmentos en los que explicaba su miedo y su decisión de dejar la empresa tras quedar embarazada. Camila no solo publicó los detalles financieros, también contó la historia humana. Mencionó a Lily cómo Isabel la había protegido y cómo Marcus acababa de descubrir la verdad. Explicó que Lily había desaparecido en circunstancias sospechosas y que su seguridad podría estar en peligro. Apenas el artículo se publicó en línea, explotó. Las redes sociales compartieron el enlace en cuestión de minutos y pronto los canales de noticias empezaron a difundirlo. En todas partes la gente hablaba nuevamente del caso de fraude, pero esta vez desde una perspectiva completamente distinta. Más importante aún, la mención de una niña desaparecida atrajo atención inmediata. Las autoridades ya no podían ignorar la situación. Se vieron obligadas a actuar con rapidez. Marcus observaba cómo se propagaba la noticia, pero no podía quedarse esperando. El artículo le daba esperanza. Ayuda estaba en camino, pero aún no sabía dónde estaba Lily. Entonces recordó algo pequeño, un detalle de años atrás. Clark había mencionado una vez un lugar privado en el campo donde solía ir para alejarse del ruido. En ese entonces Marcus no le prestó atención, pero ahora con todo lo que ocurría ese comentario cobraba un nuevo significado. Era una posibilidad remota, pero era todo lo que tenía. Tomó las llaves del coche, le contó a Camila lo que recordaba y salió rumbo al campo. El trayecto pareció interminable. No le importaban los permisos legales ni esperar refuerzos. Si Lily estaba allí, cada segundo contaba. Condujo rápido sin detenerse por nada. El camino era duro con largos tramos de tierra y árboles a ambos lados. No sabía si iba en la dirección correcta hasta que vio una verja a lo lejos. Tenía un aspecto privado aislado, justo el tipo de lugar que Clark usaría para esconderse. Marcus salió del coche y se acercó a la casa cuando escuchó algo que lo paralizó. La voz de Lily. Estaba dentro llorando, pidiendo volver a casa. Su corazón empezó a latir con fuerza. Se movió con cuidado hacia la ventana y la vio sentada en una silla con las manos atadas ligeramente, lágrimas corriendo por su rostro. Clark estaba de pie frente a ella gritando. Le preguntaba una y otra vez por la memoria dónde estaba, quién la tenía, si había contado algo a alguien. Lily repetía que no sabía nada, que solo quería a su papá. Marcus no pudo esperar más. Pateó la puerta y entró corriendo. Clark se giró sorprendido y gritó pidiendo a sus guardaespaldas. Marcus corrió hacia Lily, la desató rápidamente y la abrazó un segundo, pero antes de poder escapar 2 hombres lo derribaron. Luchó, pero eran más fuertes.
Lo golpearon sin piedad. Patadas y puñetazos cayeron uno tras otro. Lily gritaba intentando apartar a uno de los hombres, pero no podía detenerlos. Marcus apenas podía respirar. Todo comenzó a volverse borroso. Pensó que sería el final. El dolor se apoderó de todo su cuerpo. No podía moverse. Solo podía intentar mantener los ojos abiertos para asegurarse de que Lily siguiera viva. Clark se inclinó sobre él furioso, culpándolo de todo. Y entonces entre el ruido se escucharon sirenas a lo lejos. Los guardaespaldas se congelaron. Clark miró hacia la puerta confundido y aterrado. El sonido se acercaba más fuerte, más claro. Luego luces azules y rojas iluminaron las ventanas. Los coches de policía se detuvieron bruscamente afuera, y los oficiales irrumpieron segundos después. Gritos, órdenes, armas desenfundadas. Clark intentó escapar, pero ya era demasiado tarde. Lo tiraron al suelo y le pusieron las esposas. Los guardaespaldas también fueron arrestados. Los agentes corrieron hacia Marcus y Lily. Ella lloraba desconsolada, pero señaló a Marcus diciendo una y otra vez: «Es mi papá. Él vino por mí». Los paramédicos entraron después. Marcus apenas podía hablar, pero sabía lo que importaba. Lily estaba a salvo. Estaba bien. Eso era lo único que importaba ahora. La pesadilla había terminado. Clark finalmente había sido detenido. En cuanto se escuchó el clic de las esposas, cerrándose sobre las muñecas de Clark, Lily se soltó suavemente de la gente que la sostenía y corrió directamente hacia Marcus. Lily cayó de rodillas junto a él y lo abrazó con todas sus fuerzas. Marcus gimió de dolor, pero levantó un brazo y la sostuvo como pudo. Su rostro estaba magullado y sangrando, pero sus ojos no se apartaban de los de ella. Lily seguía susurrando una y otra vez: «Estás aquí. De verdad viniste». Y Marcus respondió en voz baja: «Te lo dije. No voy a perderte». Los paramédicos querían llevarlo a la ambulancia, pero él no la soltaba. Pasaron varios minutos antes de que lograran convencerlo de moverse. Lo colocaron en una camilla, pero nunca soltó la mano de su hija. Lily se sentó a su lado todo el tiempo, negándose a separarse de él. Los oficiales confirmaron que Clark sería acusado de inmediato, y que las pruebas de la memoria USB ya estaban siendo procesadas por las autoridades. Camila había cumplido su parte, y ahora Marcus también. Pero por encima de todo había recuperado a su hija. Y eso era lo único que realmente importaba. El trayecto al hospital fue silencioso. Lily iba sentada junto a Marcus en la parte trasera de la ambulancia, su pequeña mano aferrada con fuerza a la de él. No dijo mucho, solo lo observaba como asegurándose de que no desapareciera otra vez. Marcus, agotado y adolorido, no cerró los ojos ni un segundo. No quería perderse otro momento con ella. Todo su cuerpo dolía, las costillas, los brazos, las piernas. Pero por dentro algo al fin se sentía completo. Durante tanto tiempo había creído que su vida había terminado, que ya no le quedaba nada. Pero ahora con Lily a su lado todo había cambiado. Ya no era un hombre roto, era un padre, y jamás volvería a dejarla sola. Clark le había arrebatado mucho, pero no había ganado. Marcus había protegido lo que más importaba, y mientras se alejaban del lugar donde casi todo terminó, comprendió que aquello no era el final, sino el comienzo de algo nuevo y real. Lily apoyó la cabeza sobre su brazo. Él cerró los ojos, permitiéndose por fin descansar. Ella estaba a salvo y estaban juntos. Eso lo era todo. David Clark fue llevado esposado, rodeado de cámaras y periodistas que gritaban preguntas. No dijo una palabra mientras los oficiales lo empujaban hacia el asiento trasero del coche patrulla. Su rostro estaba pálido y no miró atrás. Marcus observaba a pocos metros adolorido y con moretones, viendo cómo el hombre que casi destruyó su vida finalmente era detenido. Se sentía extraño, como si una pesadilla por fin estuviera terminando. El arresto de Clark fue solo el comienzo. En los días siguientes, los investigadores revisaron cada archivo de la memoria USB. También analizaron la carta escrita por Isabel a mano, confirmando que las transacciones y los fondos robados llevaban directamente a Clark. Las pruebas eran sólidas. Camila entregó a la policía su informe completo, cuidadosamente organizado, con documentos, cronologías
y declaraciones personales. En pocas horas la fiscalía presentó cargos formales contra Clark. Marcus no buscaba venganza. Solo quería que la verdad saliera a la luz. Y finalmente así fue. Lo que más importaba ahora no era lo que había perdido, sino lo que había encontrado. Estar allí junto a Lily, viendo que se hacía justicia, le devolvió algo que creyó haber perdido para siempre: la paz. La noticia se propagó rápidamente por todo el país. Los periodistas corrigieron sus antiguas historias. Los titulares cambiaron de acusaciones a disculpas. La gente empezó a entender que Marcus nunca había sido el culpable. Había sido la víctima. Su nombre, antes arrastrado por el barro, ahora se pronunciaba con respeto. Algunos lo llamaban valiente, otros afortunado. Marcus ya no se preocupaba por cómo lo llamaran. No perseguía la opinión pública. Estaba enfocado en Lily. El momento más poderoso llegó cuando un juez reconoció oficialmente a Marcus como el padre legal de Lily. La sala del tribunal permaneció en silencio mientras se firmaban los documentos. Lily estaba sentada a su lado sujetando su mano con fuerza. Cuando el juez confirmó la decisión, ella lo miró con lágrimas en los ojos y dijo: «Sabía que eras un héroe incluso cuando nadie más lo creía». Marcus no pudo hablar al principio. Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier cosa. La abrazó y le susurró que nunca volvería a dejarla. El secretario del tribunal le entregó el documento final. No solo probaba un vínculo legal, confirmaba el lazo que ya existía en sus corazones. Cuando todo terminó, Marcus llevó a Lily a visitar la tumba de Isabel. El lugar estaba tranquilo, en silencio. No habló durante un largo rato. Luego, de pie junto a su hija, prometió en voz alta que la criaría con el amor y la dignidad que Isabel hubiera querido. Le agradeció por su valentía, por haberlos salvado a ambos, por haber creído en él cuando nadie más lo hizo, incluso después de tantos años. Lily colocó un pequeño ramo de flores silvestres sobre la tierra. Se quedaron allí unos minutos más y luego se alejaron tomados de la mano. Marcus ya no se sentía roto, ya no sentía vergüenza, ni pérdida. Solo gratitud y un nuevo comienzo. Por primera vez desde que su mundo se había derrumbado, Marcus se sintió completo. No por el fallo del tribunal ni por el cambio de opinión de los medios, sino porque ahora tenía algo real: una familia. Tenía a Lily y Lily lo tenía a él. Todo lo demás, incluida la fortuna que una vez se había esforzado tanto por construir, ahora parecía insignificante en comparación con lo que había ganado. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro por fin estaba claro. En lugar de intentar reconstruir la versión antigua de su vida, Marcus eligió algo diferente. Decidió fundar una nueva empresa, no para perseguir la riqueza o la fama, sino para ayudar a otros que, como él, lo habían perdido todo. Recordaba perfectamente cómo se sentía estar solo, ser culpado y estar al borde de rendirse. Quería ser él quien ofreciera una segunda oportunidad, igual que Lily se la había dado. La empresa ofrecería asistencia legal, apoyo psicológico y capacitación laboral a personas que habían sido acusadas injustamente, que habían cometido errores o que simplemente habían tocado fondo. La llamó Restore Lives, restaurar vidas. La primera vez que pronunció el nombre en voz alta, sintió algo profundo en su interior, como si significara más que un título. Era una misión. Contrató a un pequeño equipo, incluida Camila, que aceptó encargarse de la comunicación y la proyección pública. La primera oficina era modesta, pero estaba llena de energía y propósito. Marcus ya no necesitaba rascacielos ni lujos. Necesitaba impacto, y eso era exactamente lo que planeaba crear. Lily visitaba a menudo la oficina después de la escuela. Se sentaba en un pequeño escritorio junto a Marcus, dibujando o leyendo libros. A veces le hacía preguntas sobre las personas a las que la organización ayudaba. Marcus siempre se tomaba el tiempo para responder. Quería que ella entendiera el bien que estaban haciendo, que se sintiera parte de ese trabajo nacido de su historia compartida. Los dos habían construido algo especial, no solo entre ellos, sino para los demás también. Su historia, antes llena de pérdida y miedo, ahora se usaba para dar esperanza. Marcus sabía que no era perfecto. Todavía tenía días difíciles.
Aún cargaba con remordimientos. Pero ahora también llevaba algo más fuerte, un propósito que iba más allá de sí mismo. Lily le había dado eso. Ella había salvado su vida, había cambiado su dirección. Y le había recordado lo que realmente importaba. Verla crecer, verla sonreír. Y saber que estaba a salvo le daba más de lo que el dinero jamás podría ofrecerle. Nunca volvió a perder un solo momento con ella. Cada noche cenaban juntos. Cada fin de semana lo pasaban en familia. Al final Marcus no solo limpió su nombre, reconstruyó su vida. Había pasado del punto más bajo al que alguien puede llegar a un lugar lleno de sentido y conexión. Y nada de eso había venido de la riqueza del éxito o de la influencia, sino de la verdad, el valor y el amor. Tenía a Isabel para agradecerle. Tenía a Lily para proteger. Y tenía un mundo lleno de personas a las que ayudar. Restore Lives creció poco a poco, ganando apoyo de gente que creía en las segundas oportunidades. Marcus solía compartir su historia en eventos no para ganar atención, sino para mostrar a otros que incluso en las peores circunstancias es posible volver más fuerte. Hablaba con honestidad sin ocultar su pasado, porque ese pasado lo había convertido en quien era ahora. Cada vez que contaba su historia, Lily sonreía desde la primera fila, orgullosa y valiente. Y cada vez que la miraba Marcus, recordaba la promesa que le había hecho, que la criaría con amor y dignidad sin importar lo que pasara. Ya no se trataba de redención. Se trataba de vivir la vida que casi había perdido y hacerlo bien. Habían pasado meses desde el arresto de David Clark. La vida finalmente empezaba a sentirse normal otra vez. Marcus se había comprometido por completo con la dirección de Restore Lives, y cada día tenía un propósito claro. Pasaba tiempo con Lily, ayudaba a la gente a través de la fundación y seguía hablando sobre las segundas oportunidades. Su rutina le daba paz, algo que nunca creyó volver a tener. Pero justo cuando las cosas empezaban a sentirse seguras, esa paz se quebró. Todo comenzó con un mensaje anónimo entregado por un desconocido que se acercó a Marcus fuera de la oficina de Restore Lives. El hombre no dio su nombre, pero su mensaje fue claro. Si quieres mantener a tu hija a salvo, ve esta noche solo a las vías del tren viejas. El cuerpo de Marcus se heló. Ese lugar no era una casualidad. Era el mismo sitio donde una vez había planeado terminar con su vida, el lugar donde Lily lo había salvado por primera vez. Ahora lo usaban como una amenaza. No dudó. Contactó de inmediato con el FBI. Ellos aceptaron dejarlo ir, pero insistieron en enviar agentes que lo seguirían a distancia. Esa noche, Marcus regresó a las vías. El lugar estaba cubierto de maleza y silencio. Se veía casi igual que aquel día inolvidable, aunque todo dentro de él había cambiado. Caminó despacio, con el corazón golpeando fuerte, mirando constantemente a su alrededor. Los agentes estaban cerca, ocultos entre la oscuridad, listos para intervenir si algo salía mal. Cuando Marcus llegó al centro de las vías, vio movimiento. Al principio solo fueron sombras, pero luego una figura dio un paso al frente. Era David Clark. De algún modo había escapado de prisión. Se veía más delgado, más inestable, y sus ojos ardían de ira. En su mano sostenía un arma. Marcus se quedó inmóvil. No corrió ni habló. Lo dejó hablar. La voz de David estaba llena de rabia. Gritaba que Marcus lo había arruinado, que le había quitado todo. Decía que el mundo había creído las mentiras de Marcus, que nadie se había preocupado por su versión. Aseguraba que ya no le quedaba nada, y que no había ido a negociar, había ido a terminar lo que Marcus había empezado. Marcus intentó razonar con él, manteniendo la calma, incluso con el cañón, apuntando hacia su pecho. Le dijo que todo lo ocurrido era consecuencia de sus propias decisiones, que él mismo había elegido ese camino. Pero David no escuchaba. Su furia era demasiado fuerte, ahogando cualquier razón. La tensión aumentaba con cada palabra. Marcus podía ver que David estaba al límite, a punto de quebrarse. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una voz rompió los gritos. Lily. Apareció detrás de Marcus, corriendo hacia adelante con los ojos llenos de miedo, pero la voz clara. «Tío». Lo llamó usando el nombre que solía decir cuando era pequeña y aún no sabía quién era en realidad.
Mami decía que las personas heridas hieren a otros, pero también decía que el amor puede curar. Todos se quedaron congelados. David se giró hacia ella confundido. Lily dio pasos lentos, llorando pero firme. «Por favor, no hagas esto», dijo. «Mamá no querría esto. Sé que estás sufriendo, pero esta no es la manera de arreglarlo». Sus palabras no nacían del miedo, sino de algo honesto y lleno de sentimiento. El rostro de David cambió. Su mano que sujetaba el arma con fuerza empezó a bajar. La expresión en sus ojos se transformó primero en duda, luego en algo más. Arrepentimiento, quizá vergüenza. Miró a Lily, luego a Marcus, y por primera vez no dijo nada. Simplemente se quedó quieto con el brazo cayendo a su lado. En ese momento los agentes se movieron. Lo rodearon rápidamente, le quitaron el arma y lo redujeron sin resistencia. David no luchó, no gritó, no dijo una palabra. Solo quedó mirando al vacío mientras se lo llevaban esposado. Marcus corrió hacia Lily y la abrazó con fuerza, temblando abrumado. No sabía cómo había logrado seguirlo, ni cómo había sido tan valiente. Pero una vez más, ella lo había salvado. Esta vez no de la muerte, sino del dolor, del odio, de la destrucción. Había transformado lo que podía haber sido una tragedia en un momento de verdad. Marcus la sostuvo cerca y le susurró lo orgulloso que estaba de ella, cuánto la amaba. Lily había hecho algo que nadie más podía hacer: detener el odio con compasión. Después de que el FBI confirmara que todo estaba bajo control y que David sería devuelto a custodia federal, Marcus llevó a Lily a casa. Los agentes la elogiaron por su valentía, diciéndole que había desactivado una situación que podría haber terminado muy mal. Marcus no soltó su mano en todo el camino. No podía dejar de pensar en lo que ella ya había dicho. Las palabras de Isabel, habladas a través de su hija, habían cambiado el rumbo de esa noche. Le recordaron que incluso después de tanta pérdida y dolor, aún quedaba espacio para la sanación. El último intento de Clark por destruirlo había fracasado no por armas ni por fuerza, sino por la verdad y el amor. Marcus entendió entonces que aunque una vez creyó que el poder lo era todo, ahora comprendía el valor de la ternura y la honestidad. Lily le había enseñado eso. Isabel había plantado esa semilla y ahora vivía a través de su hija. Cuando llegaron a casa, Lily le preguntó si todo estaría bien a partir de ahora. Él asintió y le dijo, sí, porque estamos juntos y somos más fuertes que cualquier cosa que él haya intentado quitarnos. Se quedó allí más tiempo de lo habitual mirándola y pensando en todo lo que habían sobrevivido. Desde aquel instante en las vías del tren, en que casi se rindió, hasta el tribunal, hasta la emboscada. Cada parte de su historia los había llevado hasta aquí. No solo a la seguridad, sino al crecimiento. Marcus comprendió que la paz no significaba la ausencia de problemas, sino tener la fuerza para enfrentarlos, y las personas adecuadas a tu lado. Tenía a Lily, tenía los recuerdos de Isabel que lo guiaban, y tenía una misión a través de Restore Lives que le daba propósito. Al levantarse y apagar la luz, miró una vez más a su hija durmiendo en paz. Por segunda vez, ella lo había salvado. No con fuerza, sino con palabras, con fe, con amor. Y ahora, incluso después de que el último fantasma de su pasado intentara resurgir, Marcus sabía con certeza que esta era su segunda vida y que nunca la desperdiciaría. Marcus estaba de pie junto a Lily, al borde de las viejas vías del tren, el mismo lugar donde todo había comenzado. La luz del atardecer se extendía sobre el campo, y las tablas de madera bajo sus pies no habían cambiado mucho, pero él sí. Miró a su alrededor lentamente, absorbiendo cada detalle. Luego se arrodilló junto a Lily y le dijo en voz baja, «Aquí fue donde casi me rendí». Hizo una pausa y añadió con ternura, «Y aquí fue donde te encontré». Su voz no tembló, pero el peso detrás de sus palabras era evidente. Lily no dijo nada al principio. Simplemente lo abrazó con fuerza y apoyó la cabeza en su hombro. Durante unos minutos se quedaron así en silencio. No hacían falta más palabras. Aquel lugar que una vez había sido símbolo de pérdida, miedo y rendición, ahora significaba algo diferente, algo más fuerte.
Cuando se separaron, Marcus se sentó a su lado y observó el atardecer formándose en el horizonte. El cielo cambiaba lentamente y los tonos cálidos se extendían sobre ellos. En ese silencio, Marcus comprendió por fin que perderlo todo había sido el comienzo, no el final. Se dio cuenta de que todo lo que había construido antes, la empresa, la fortuna, el estilo de vida, jamás había llenado el vacío dentro de él. No fue hasta que todo le fue arrebatado que vio con claridad lo que realmente importaba. Lily no se preocupaba por quién había sido. No pedía a un hombre exitoso o poderoso. Solo necesitaba a alguien que estuviera ahí, que la amara, la protegiera, y no se fuera. Isabel había intentado darle eso sola. Y cuando ya no pudo de algún modo, Marcus fue arrastrado para continuar lo que ella había empezado. No se sentía como destino ni magia. Se sentía como responsabilidad. Una responsabilidad que ahora aceptaba por completo. Pensó en lo cerca que había estado de alejarse de todo aquello, de perder la oportunidad de ser padre, de reconstruir no solo una vida, sino un vínculo que no podía comprarse. Aquellas vías, antes un lugar de dolor, ahora le recordaban el momento más importante de su existencia. No el día en que tuvo éxito, sino el día en que decidió no rendirse. Desde aquel día, Marcus había hecho todo lo posible por ser el padre que Lily merecía. La había adoptado oficialmente unas semanas antes. Los documentos estaban firmados, y las palabras del juez seguían resonando en su mente. A partir de hoy, ella es legalmente su hija. Pero para Marcus, Lily ya había sido su hija mucho antes de que la corte lo dijera. Ella lo llamaba papá sin dudar. Reía más. Tenía una habitación llena de sus libros favoritos y dibujos pegados en las paredes. Desayunaban juntos cada mañana, a veces con prisas, a veces tranquilos. Discutían por las tareas, elegían muebles. Creaban rutinas que hacían que su casa se sintiera como un verdadero hogar. Marcus no extrañaba la riqueza. No echaba de menos los autos, las reuniones, ni los reflectores. Su vida era más pequeña ahora, pero mucho más plena. Cada parte del día tenía sentido. Cada momento con Lily le recordaba por qué había luchado tanto por regresar. Ya no perseguía el éxito. Perseguía el significado. Restore Lives también había crecido. Lo que empezó como un pequeño equipo en una oficina diminuta, se había convertido en una organización respetada. Ayudaban a personas que habían sido acusadas injustamente, que intentaban reconstruir sus vidas después de cometer errores, o que no tenían a nadie a quien acudir. Marcus daba charlas en escuelas, centros comunitarios y eventos donde la gente escuchaba su historia y creía en la posibilidad del cambio. Su nombre ya no estaba ligado al escándalo, sino a la resiliencia y la recuperación. Y nada de eso habría ocurrido sin Lily. Ella sí había sido quien lo detuvo, quien lo vio, quien le recordó que alguien aún lo necesitaba, incluso cuando se sentía invisible. Cada vez que se sentaba en su escritorio en Restore Lives, recordaba por qué lo había fundado. No por redención, sino para compartir lo que él mismo había recibido, una segunda oportunidad. Le debía eso a Isabel y a Lily. No se trataba de salvar a los demás, se trataba de caminar junto a ellos mientras aprendían a salvarse. Lily prosperaba. Le encantaba la escuela. Todavía recogía flores silvestres, pero ya no para venderlas, sino para decorar su hogar. Pequeños frascos llenaban los alféizares de las ventanas, a veces con solo 1 o 2 tallos de colores. Le contó a Marcus que quería ser terapeuta algún día. Quería ayudar a la gente, igual que él la había ayudado a ella, e igual que su madre había ayudado a otros también. Marcus sonreía cada vez que ella hablaba de eso. Nunca la presionaba ni intentaba moldear su futuro. Solo la escuchaba, la apoyaba y estaba presente. La llevaba a la escuela cada mañana y la recogía cuando podía. Los fines de semana iban al parque o se quedaban en casa armando rompecabezas, viendo películas o cocinando cenas desordenadas. Y en esos momentos sencillos, Marcus comprendía que había encontrado todo lo que siempre había estado buscando. No en el dinero. No en el poder, sino en el amor. Nunca imaginó que la vida pudiera sentirse tan plena sin riqueza, pero lo era más de lo que jamás había esperado.
No necesitaban mucho, solo se necesitaban el uno al otro. La casa que compartían no era grande, pero estaba llena de risas, de conversaciones y de pequeños momentos importantes que le recordaban a Marcus todo lo que casi había perdido. Unos meses después, regresaron a las vías del tren solo para visitarlas. El lugar se veía igual, pero esta vez no había tensión ni miedo. Lily estaba junto a Marcus un poco más alta, más segura de sí misma. Miraron el cielo otra vez en silencio y en calma. Entonces ella lo miró y sonrió. «Me alegra que no te hayas rendido, papá». Su voz era suave pero firme. Marcus sintió las lágrimas subir a sus ojos y no las contuvo. La miró con el corazón lleno y le dijo: «Tú me diste todo lo que ni siquiera sabía que necesitaba». Ella lo abrazó con fuerza y él la abrazó de vuelta con todo lo que tenía. Las vías ya no eran un lugar de finales. Eran un lugar de comienzos, un recordatorio de un tiempo en que la vida pudo haber terminado, pero en cambio empezó de nuevo. Marcus no solo sobrevivió, se transformó. Y ahora, con Lily a su lado, vivía con propósito. Todo había cambiado. Y en ese momento, de pie juntos sobre el mismo suelo donde todo había comenzado, ambos supieron que finalmente habían encontrado su hogar. Finalmente hemos llegado al final de esta historia. Estoy muy feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por vernos. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.